Bienvenidos a Cuarto Intermedio, Roque, segundo programa de la feria. Así Ya termina es. la feria. Ya termina la feria, pasa volando, desgraciadamente. Pero bueno, también es necesario que se reactive todo porque la gente está necesitada de justicia. Así es. Bueno, y de eso también vamos a repasar un programa al respecto, ¿no? Así es, efectivamente. Tenemos un programa, bueno, también vamos a pasar fotos de las vacaciones de todos los. Porque hicimos una convocatoria a través de las redes sociales pidiéndole a los televidentes que nos compartan las fotos de sus vacaciones de invierno. Así que en los cortes vamos a pasar las fotos. Sí, si se fuera a un lado, simplemente si estuvieran en la ciudad de Salta y compartir un tiempo con su familia, les agradecemos muchísimo que nos quieran mandar fotos y compartimos durante este programa y el programa que viene. Así es. Bueno, tenemos la artista del mes, el cuadro de Eliana Belmonte, que nos ha acompañado todo este mes. Ya la próxima semana. Mucho calor nos acompaña. Exactamente, la próxima semana inauguramos la presentación de la obra de otro artista, ¿no? Así es, tal cual. También recordamos y hacemos extensiva invitación a todos los artistas que nos quieran mandar un mensaje de texto para que nos comuniquemos con ellos y expongan su obra en nuestro programa. Lo pueden hacer a nuestra línea de celular que sale en pantalla. Así es. Tenemos noticiero jurídico, tenemos novedades jurídicas. También vamos a recordar algunos momentos del programa de este semestre, del primer semestre de Cuarto Intermedio. Vamos a recordar, por ejemplo, un momento muy lindo que hemos vivido en el programa que tiene que ver con el decano de la Facultad de Derecho, el doctor Omar Carranza, quien accedió a responder preguntas que directamente hizo un panel conformado por estudiantes de la abogacía y por abogados recientemente recibidos de la Facultad de Derecho de la Católica, ¿no? Así estuvo muy bueno el programa, así que a pedido de gente también lo repetimos, para también esos conceptos que se metieron ahí, repasar que tengo siempre fresco, ¿no? De buscar también una facultad de calidad en nuestra ciudad de Salta. Así es, otro programa que ha tenido también una gran repercusión tiene que ver con cuando invitamos a la comisión de familiares que luchan contra la impunidad en Salta, ¿no? Así es, fue un evento muy emotivo que hemos realizado a las puertas de la ciudad judicial. Hemos hecho un evento con la batucada de Sangó, los amigos de esa batucada que somos muchísimos, sobre todo a Romina Parodi, que se ha prestado muy generosamente, y vamos a hacer un compilado de los mejores momentos, de tanto como de la entrevista como de la batucada, y le agradecemos muchísimo también la participación a todos los miembros de la comisión, como vos bien decías. Así es, así que bueno, nosotros, esta es la propuesta que tenemos. La propuesta. Nosotros vamos a una pequeña pausa. Hacemos una breve pausa. Quédese por la señal, somos Salta. Antes de la pausa vamos a mostrar la placa del consultorio gratuito del Colegio de Abogados, porque usted sabe si tiene algún problema o alguna duda, no se quede con ese problema, con esa duda, sino que consulte a un abogado, y para eso el Colegio de Abogados tiene a disposición de la sociedad salteña un consultorio gratuito. ¿El boleto de compraventa es suficiente para adquirir el dominio de un inmueble? Para que una persona adquiera la propiedad de un inmueble, es necesario, primero, formalizar la compraventa en una escritura pública. Segundo, realizar la tradición del inmueble. Y tercero, inscribir la escritura en el registro de la propiedad del inmueble. De esta manera se puede decir que la escrituración es el acto formal que se realiza ante un escribano público, por medio del cual se perfecciona la transmisión del dominio de un inmueble. De ello surge la importancia de efectuar este acto de manera adecuada, conforme a las leyes de nuestro ordenamiento jurídico. Respecto al plazo para escriturar, es fijado entre las partes de común acuerdo. Generalmente se establece un plazo no menor a 30 días corridos. La escritura es redactada por un escribano público, quien realiza un estudio de los antecedentes del título, con lo cual el comprador se asegura que el título del inmueble no contenga vicios. Se encarga además de inscribir la escritura en el registro de la propiedad correspondiente a la ubicación del inmueble. En caso que el vendedor incumpla con su obligación de escriturar, la misma deberá ser requerida judicialmente mediante un juicio de escrituración. En este caso es el juez quien suple la voluntad del reticente y ordena su otorgamiento. Aclaramos que el boleto de compra-venta es un contrato por medio del cual las partes se obligan a escriturar. El tenedor, por boleto, tendrá la posesión legítima del inmueble, pero la transferencia del dominio operará con la escritura. En algunas provincias, como la nuestra, se admite la inscripción de los boletos de compra-venta, lo cual incide en la determinación de la buena fe, tanto de los terceros como del adquirente por boleto.
Seguimos en cuarto intermedio, Roque, momento de noticias, momento de novedades jurídicas. Así es, Gonzalo, vamos a dar inicio con las noticias del Colegio de Abogados porque tenés entre tus manos una nueva edición de la revista del Colegio de Abogados. Así es, la revista Integración, su cuarto número. Acá estamos con la portada de la revista. Realmente, bueno, saludar a la revista porque tiene un montón de artículos muy interesantes. Está tenés marcados todos los artículos que te interesaron. Efectivamente. Esta revista va a estar a disposición de todos los matriculados, simplemente tienen que acercarse a la sede del colegio, retirarla, por supuesto la distribución es gratuita. Y bueno, la verdad es que van a encontrar mucho material interesante. Primero todo, muy buena calidad de la impresión, ¿no? Sí, la verdad que sí, fotografías y demás. Está un artículo del doctor Luis Segovia sobre la intervención del municipio de Coronel Moldes. Muy interesante, ¿no? Muy interesante, lo leí, realmente muy bueno el planteo. También hay un informe, una nota, del doctor Ignacio Sarín que estuvo en este programa. Así es, ya vamos a hablar de ese artículo. Está también un artículo de Pablo Silvester sobre el abuso de posición dominante en el nuevo artículo del Código Civil. Acá está el artículo que vos mencionabas, Roque, Ignacio Sarín, que estuvo en nuestro programa sobre la usucapión de automotores en la reforma del Código Civil. También un artículo de Ernesto Cataldi sobre la prescripción de tributos. Todo en el marco del nuevo Código Civil y Comercial. Exactamente. El doctor Néstor Andrés Arias sobre el artículo 2060 del Código Civil. ¿Qué más tenemos, Roque? Bueno, hay una nota también del doctor Darío Arias, también, relacionada. Que mencionamos recién, del doctor Cristian Illesca, de la doctora Lorena Daza, de Guillermo Miguel Nasser, digamos, bueno, la verdad que... Bastantes artículos, sí. Y bueno, y para destacar también está una sección de este programa, la artista del mes, en este caso... le hicieron una entrevista a María Laura Sarabia, ¿te acordás? Sí. Cuca Sarabia, que presentó sus cuadros acá, excelentes cuadros acá en el programa. Hay una linda nota sobre su actividad, sobre su vocación artística. Bueno, así que sabe, acérquese a hacer el Colegio de Abogados y retire su ejemplar, no sé qué es un ejemplar, muy interesante, muchos artículos sobre el nuevo Código Civil y Comercial. Así es. ¿Qué más tenemos, Roque? Bueno, otra novedad jurídica también tenemos respecto a la tecnología y el ejercicio de la profesión, tiene que ver con algo que tenemos que hacer todos los abogados al momento de iniciar y terminar un expediente, que es el pago de la tasa, ¿no es cierto? Así es. Digamos, la actividad judicial, digamos, es una actividad sobre la que hay que tributar. La tasa de justicia, digamos, hay que pagar la renta de la provincia por cada demanda que se inicia y demás, pero hay novedades sobre la tasa de justicia. La forma de pago va a ser a través de la página del portal de la Dirección General de Renta de la provincia, que es www.dgrsalta.gov.ar, ¿no es cierto? Esto incluye además modalidades de los formularios y procedimientos que se deben seguir para la liquidación de este tributo. Bueno, la verdad que agilizar el tema, evitar colas, hacer más fácil la tarea del abogado, ¿no? Y también la determinación, ¿no?, del impuesto de cuánto habría que pagar. Todo esto facilita muchísimo la actuación de los colegas. Así es. Vamos ahora sí, Gonzalo, con las noticias del mundo jurídico. Así es, un fallo de la Cámara Civil de Concordia, Roque, contra Telecom. Un fallo sobre daños punitivos. ¿Cómo es el caso? Una clienta de Telecom, abogada ella, pidió a Telecom, que ella había cambiado de domicilio, que transfiera su línea telefónica de la cual era titular a ese nuevo domicilio. Bueno, una de las grandes cosas que pasa cuando uno se tiene que mudar, ¿no? Y es muy corriente, digamos, sí. y Telecom omitió cumplir con esa obligación y a pesar de eso le cobraba el servicio telefónico como si efectivamente lo tuviese. Muy simpático, ¿no? Muy simpático la de Telecom. ¿Y qué es esta usuaria sí. presentó una demanda y reclamó no solamente que cumpliesen con darle la línea telefónica de la cual, repito, es titular, sino que también se la condene a Telecom a pagar un concepto de dinero en concepto de daño punitivo. La justicia en primera instancia le dio la razón, pero acá viene el tema, Roque. Condenó a Telecom a pagar 10.000 pesos de daños punitivos. Que es nada, una bicoca. Realmente, si los daños punitivos son para disuadir a estas empresas de esas actitudes, que no vuelvan a de esas cometer, malas prácticas, que no la vuelvan a cometer, 10.000 pesos, por supuesto, no tiene ese efecto disuasivo. La usuaria, que es abogada, repito, apeló la sentencia, y la Cámara de Apelaciones de Concordia hizo lugar a la apelación y subió el monto de 10.000 pesos a 150.000 pesos. Bueno, mayor suma, más así real, es. ¿no? Así es, un antecedente. Cumpliendo más con la ley, el marco de la ley. Un antecedente a tener en cuenta, porque también aquí en Salta hay muchos reclamos judiciales que están en trámite por cuestiones parecidas, o bien porque Telecom no hizo la transferencia de la línea,
o bien porque Telecom cobró por instalar una línea que después nunca la instala. Así ¿no? es. Entonces, a tener en cuenta abogados, jueces, este precedente, porque realmente es importante y es aplicable a Salta. Así es. Que Bueno, también, ahora, digamos, acá encontramos daños punitivos muy bajitos cada vez que... Sí, que no nos obliguen a litigar a Concordia. Si Si no, no vamos a mudar el litigar. estudio a Concordia y no Vamos van a pasar la línea encima. Vamos a litigar a Concordia, así es. Bueno, otra noticia que también tiene que ver con el mundo jurídico y esta vez salteño, porque tenemos una designación de nuevos jueces en el Tribunal Oral Criminal Federal de Salta, Gonzalo, mediante el decreto 812 y 813 del 2016, el Poder Ejecutivo hizo oficial la designación de los siguientes doctores. Domingo José Batule va a estar a cargo del juzgado de la Cámara Tribunal Oral en el Criminal Federal número 2 de Salta, y la doctora Gabriela Elisa Catalano como vocal de la Cámara de Tribunal Oral en lo criminal también del número 2, recordemos siempre, del Fuero Federal en Salta. Tenemos más novedades judiciales, Roque. Sí, hay una noticia también que tiene que ver con el foro salteño. Un juez de Salta condenó a una compañía aseguradora a pagarle a un hospital público los gastos médicos sanatoriales en la atención de una víctima por accidente de tránsito. En el caso, el juez desestimó la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor por entender que el hospital no reviste el carácter de consumidor ni de consumidor expuesto. Así que simplemente la compañía Liderar, que es la compañía de seguros, tuvo que pagar 15.000 pesos por los gastos sanatoriales de esta persona que sufrió el accidente de tránsito. Bueno, muy bien el fallo, porque los hospitales públicos atienden, digamos, a los accidentados, que muchas veces tienen compañía de seguro, y la compañía de seguro nunca quiere pagar los gastos sanitarios, ¿no? Así es. Hay un fallo que condena a una aseguradora a pagar un hospital público, y seguramente es el San Bernardo. Sí, el hospital San Bernardo, y el Sí. juzgado es el número 4 civil y comercial del Distrito Centro. Perfecto. Bueno. Vamos a hacer una pausa, Gonzalo, ¿te parece? Y volvemos con más corto intermedio. Quédese con la señal de Somoza. Somos nuestros rostros y nuestras sonrisas. Somos nuestras manos y el sudor de nuestra frente. Somos nuestros pasos. Somos nuestras huellas. Somos el camino que día con día recorremos. Somos todo lo aprendido y lo mucho que nos falta por aprender. Somos el lugar del cual venimos y esa ilusión de a dónde vamos. Somos nuestra voz y la necesidad de levantarla contra cualquier forma de injusticia. Somos nuestra dignidad. Somos el anhelo de vivir y la experiencia de lo ya vivido. Somos nuestro corazón y la decisión libre de compartir la vida con la gente que amamos. Somos nuestra alma y la firme creencia de que somos parte de algo más. Somos el planeta que habitamos, el oxígeno que respiramos. Somos cada árbol que plantamos. Somos nuestros sueños, nuestra imaginación. Somos esa esencia que convierte formas, sonidos y colores en inspiración. Somos esperanza. Somos ilusión. Somos únicos y somos iguales. Somos humanos y tenemos derechos que protegen lo que somos. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, y bueno, para inaugurar un bloque muy especial, ¿no? Así es, Gonzalo. Un hecho televisivo, reunir a un decano de la Facultad de Derecho y a los estudiantes de Derecho que van a tener la posibilidad de hacerles preguntas directamente, ¿no? Así es, tenemos un panel conformado por jóvenes recién recibidos de abogados de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Salta, y también un estudiante todavía que está ahí a las puertas de recibirse, porque si bien es cierto que nosotros también somos abogados, Gonzalo, pero somos hijos de la Universidad Nacional de Tucumán. Así es. Así que tenemos, no tenemos muchos datos al concreto y hemos convocado este panel. Así es. Y bueno, presentamos a nuestro invitado, el doctor Omar Carranza, un amigo de la casa. Sí, sí. Omar Carranza, muchas gracias. Al contrario, muy amable. Constitucionalista, pero lo invitamos en su calidad de flamante decano de la Facultad de Derecho. Aprovechamos para felicitarlo también. Sí, gracias, que gracias, muy amable. Así es. ¿Cuál es su programa de acción, doctor? ¿Te lo enumero? Los datos más sobresalientes. Mirá, los datos más sobresalientes, de acuerdo a lo que
a lo que yo entiendo que debe ser un decanato, ¿no es cierto?, de una facultad, porque hay otras cosas que son situaciones que se presentan y que a lo mejor yo no las tenía pensadas y va a haber que abarcarlas también en la tarea. Pero fundamentalmente me parece que lo más interesante, lo más importante es afianzar la cuestión académica, es decir, empezar a revisar, por ejemplo, si el plan de estudios que tiene hoy la Universidad Católica de Salta está a la altura de los tiempos, o si por el contrario necesita ser revisado, ser actualizado. Para esto, por supuesto, hay otro tema muy importante de determinar qué perfil de abogado quiere que salga de la Universidad Católica, nuestra universidad. Es decir, Claro. ¿Qué perfil le vamos a dar profesionalmente? Bueno, esto requiere muchísimo trabajo, muchísimo estudio, porque no es una cuestión que pueda decidir yo solo, sino que es una cuestión de la institución. ¿Le parece, doctor? Vamos a las preguntas del panel. Empezamos, Sí, cómo no. creo que empieza Sí. Gisela. Hola, buenas tardes. Soy Gisela Tula, soy alumna de la Universidad Católica a punto de recibirme y también trabajo como administrativa en la Fiscalía Civil y Comercial a cargo de la doctora Violeta Herrero. Habiendo tratado diferentes temas jurídicos con mi compañero de la facultad, estimamos conveniente que sea oportuno que se incluya, siendo muy importante la mediación, actualmente en la materia ya sea Derecho Procesal Civil o Práctica Forense 1 o 2, conceptos o principios básicos sobre dicha cuestión, como también se podría agregar materias como alternativa de resolución de conflictos para que los futuros profesionales puedan ya prepararse, ya sea en método de negociación, de mediación, el arbitraje, etcétera. Ese por un lado. Y por otro lado, también nos resulta relevante que se puedan crear talleres, como existen en otras universidades, por ejemplo en Tucumán, como oratoria, ya que como sabemos, el nuevo Código Civil y Comercial tiende a la oralidad. Entonces sería muy beneficioso tanto para los estudiantes como para los futuros profesionales. No sé, doctor, usted ¿qué opina al respecto? Bueno, son dos temas que casualmente hemos estado tratando los otros días con el presidente y el consejo y parte del consejo directivo del Colegio de Abogados. Es decir, lo primero, el tema de la mediación, los medios alternativos y el arbitraje, como bien mencionaste, son preocupación no solamente de lo que hablamos con el presidente del Colegio de Abogados, sino que también dentro del mismo seno de nuestra facultad y de la Universidad Católica hay varios proyectos que han presentado, en este poco tiempo que yo hace que estoy allí, ya han presentado varios proyectos para abrir, por lo menos por ahora, hasta tanto se analice, se estudie si va a haber una materia o no de mediación, medios alternativos de resolución de conflictos o arbitraje, o vaya a saber qué denominación le damos a la materia. Pero ya hay varios proyectos para, por lo menos, antes de que llegue ese momento, ir haciendo cursos, seminarios con estas materias. Hay proyectos ya presentados incluso de parte de algunos profesionales que incluso tienen antecedentes, vuelvo a repetir, en este tema con algunas jornadas que han hecho con anterioridad. Por supuesto, yo creo que es sería muy sensato poner esto dentro de lo que sería la currícula de la carrera. ¿Por qué? Porque entiendo que tenemos que terminar, me parece, con la idea esta de que preparamos a los abogados como una especie de guerreros del derecho, que están preparados nada más que para salir a el escenario de la actividad que les corresponde, pero como pleiteros, preparados para el litigio, o sea, salen al escenario de actuación profesional, pero nada más que el enfrentamiento con la contraparte, ¿no es cierto?, que les toca eventualmente en un caso jurídico. Yo creo que esto es incompleto. Tienen que estar preparados para ello, pero no puede faltar esa capacidad para el arreglo mediante la mediación, el acercamiento de las partes, y no que todo tenga que terminar en un litigio que a veces lleva, como ustedes saben cómo actúa nuestra justicia en la República Argentina, muy morosa, muy lenta, lleva tiempo a veces realmente irracional resolver un conflicto entre partes, que a lo mejor, mediante una buena preparación de lo que tú acabas de mencionar, seguramente tendrían muchísimo menos tiempo una buena solución. Y aparte, cuidado, también hay que tener presente el costo que esto involucra. Porque el tiempo que insume un proceso judicial es costo también. No solo costo de tiempo, hablo de costo monetario. Y esto a veces a las partes les resulta muy oneroso.
que a lo mejor llevado a un plano de mediación, de acercamiento, instado por un abogado que busca esa solución y no el pleito para terminarlo en 5 años, cuando es preferible a lo mejor arreglarlo en 6 y que va a tener un resultado muchísimo más provechoso para las partes. Esto me parece elemental y creo que hay que estudiarlo a fondo porque esto que estás proponiendo debe ser analizado como una posibilidad más que forme parte de la currícula de la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho. Pasamos... Y la otra pregunta que me hacías era referida a Talleres, a los talleres. Sí. Sí, esto es muy bueno. Los talleres, me imagino como vos los entiendes, y creo que más o menos coincide con lo que yo entiendo, es una tarea muy práctica. Tiene que ser algo donde todos los conceptos, todas las ideas, definiciones, la conceptualización genérica de las figuras que forman parte de lo que es la carrera, puedan tener una aplicación práctica y sobre todo que se entienda cómo es la aplicación práctica. Porque yo conozco, bueno, vos sabés, yo soy profesor también allí en la Universidad Católica, y muchas veces veo que los alumnos saben, preparan muy bien la materia, pero quedan nada más que allí en lo conceptual. Vos después le preguntás algo que tenga una implicancia de aplicación práctica y ocurre que el alumno no está preparado porque estudió casi memorísticamente. Entonces vos te sorprendés en el examen y decís, qué bien, aprobó solventemente, conoce el articulado, conoce los conceptos, conoce la doctrina, incluso casos jurisprudenciales, pero cuando a él le toca desarrollar pragmáticamente todo ese bagaje de conocimiento, se encuentra como frenado, como muy limitado. Entonces los talleres, que yo me parece que sería la forma de instrumentar pragmáticamente los conocimientos que tenés teóricos, serían muy positivos. No sé si como materias, pero sí, por ejemplo, como optativas. Como optativas, sí. Seminarios complementarios. Y mencionaste otra cosa que me parece sumamente importante, la oratoria. Sí. En etapa que estamos en procesos de oralidad, en muchísimos de los tipos de juicios que tenemos en nuestro sistema judicial, cada día va ganando mayor terreno la oralidad. Y yo creo que este es otro enorme déficit. Porque a veces los abogados no sabemos hablar, no sabemos expresarnos. A lo mejor sabemos mucho, pero no sabemos hacer llegar el concepto o la orientación de lo que queremos decir. Saber argumentar, saber convencer. Bueno, la argumentación jurídica es otra asignatura de estos tiempos. Así es. Tanto para, ojo, no solo para abogados, también para magistrados. Porque el magistrado, ustedes saben perfectamente, cuando dicta una sentencia lo tiene que hacer motivadamente. Así es. Tiene que argumentar jurídicamente el por qué toma la resolución que está firmando. Y esto a veces no es moneda corriente en los que hemos sido formados bajo otros prismas de currícula o de plan de estudios en la carrera de abogacía. La oratoria, por ejemplo, en mis tiempos, claro, ni se hablaba como parte de la carrera, ni se preocupaba uno. Hoy no. Hoy en muchísimas facultades del país esta oratoria es de enorme trascendencia. Tenemos otra pregunta del panel. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va? Soy Facundo Vallejo, recibo en la Universidad Católica, actualmente ejerciendo como abogado. Y acá reflexionando un poco respecto al tema de la situación del alumnado en relación a los profesores, y surge esta necesidad imperante de ver cómo acortar esa brecha entre lo que es el alumno y ese profesor magistral que muchas veces se plantea día a día. Y aquí surge justamente la idea esta de lograr intentar construir un canal con mayor fluidez entre lo que es el alumno y el profesor. Si bien sé que no es su caso particular, en la mayoría de las situaciones que me tocó vivir como alumno, surgía esto, ¿no? Del alumno y el profesor inalcanzable, hasta con miedo incluso de preguntar, de hacer preguntas. Entonces, pensando, analizando un poco las distintas situaciones en otras universidades, me pareció conveniente preguntarle respecto a su opinión y qué le parece el tema de implementar gabinetes de consulta semanales, ya sea semanales o diarios, de profesores o ayudantes de cátedra que de alguna manera acompañen al alumno en este proceso de conocimiento y el alumno no solo se sienta más acompañado, sino que se sienta con confianza de ir frente al profesor y preguntar y sacarse las dudas y de esta manera lograr así mejorar la calidad educativa, ¿no?
Bueno, hecho el planteo, le pediría, doctor, si puede ser breve, porque tenemos varios panelistas que quieren preguntar. Bueno, Sí, mirá, la pregunta tirando, que me hace Facundo realmente es una problemática que yo la advierto, pero como profesor te estoy diciendo, no me preguntes como decano este tema, porque no tengo la solución como decano todavía, cómo podemos hacerlo, hay que estudiarlo. Pero como profesor lo que él comenta, lo advierto y me lo comentan los alumnos, porque claro. yo no estoy en las clases de los demás. Como claro. profesor que soy, yo no voy a las clases de los demás a ver cómo trabajan la relación alumno-profesor. Pero los alumnos me cuentan. Claro. Así como él lo pregunta, a mí me lo cuentan y me dicen, mirá, Omar, me pasa tal cosa con tal profesor, me pasa tal otra cosa con tal otro profesor. Y en ese sentido, ¿qué hay? Es como que hay una brecha que no permite el acercamiento entre el alumno y el profesor. Y el alumno, en esta situación, más que acercarse, tiende a alejarse. Claro. Se tiende a alejar, a retraer. No participa, como dice él, no pregunta. Esto es llamativo. Preguntan muy poco, participan muy poco, no se animan. Pero como hace un rato estábamos conversando contigo antes de estar en cámara, ¿qué ocurre? Hay grupos de alumnos que yo no sé por qué motivo, dónde está la verdadera motivación o dónde está la inquietud que tienen, que a mí me ha pasado en Derecho Constitucional, por ejemplo, más que en cualquier otra materia, de tener alumnos que iban un poco hasta incluso adelante de lo que yo estaba dando por clase. Entonces el alumno, cuando llegaba el día de la clase, vos empezabas y decías 3 palabras y el alumno ya te interrumpía y te pedía la palabra, porque yo, por otra parte, ellos me conocen, yo soy de darle la palabra en cualquier momento de mi exposición. Yo, es más, les advierto al principio de año, miren, ustedes cuando tengan algo que preguntar lo hacen de inmediato, claro. No me esperen a que yo termine el párrafo, el tema, me interrumpen en el momento que sea, porque si yo me tengo que dedicar una clase a responder esa pregunta, lo hago, y el tema que tengo que dictar lo dictaré en otro momento, claro. Avanzaré en una clase recuperatoria, pero al alumno no lo podés dejar con la inquietud, la incertidumbre, el no entendí pero no me animo a preguntar. Claro. Esto me parece absolutamente negativo. El alumno tiene la inquietud, no entendió, allí lo tiene que preguntar, porque está cerca del tema que le provocó esa inquietud. En cambio, si lo deja para el final de la clase o para la próxima clase, es probable que se olvide, es probable que pierda la hilación de lo que quería preguntar, y por eso me parece que eso se debe hacer de inmediato. Claro, cultivar una relación entre el docente es que se debe cultivar una relación, y el alumno, ¿no? Porque la cátedra son ellos y nosotros. Sí, es un ida y vuelta. La cátedra no es el profesor, la cátedra son los alumnos y nosotros. Si no hay alumnos, no hay cátedra. Así es. ¿De qué cátedra podemos hablar si no hay alumnos? Claro, justamente, bueno, hablando de preguntas, nos queda la última pregunta de este bloque antes de una pausa. Está la doctora que se presente y la pregunta y vamos a una pausa. Y dejamos pendiente la respuesta entonces. Adelante. Buenas noches. Bien, mi nombre es Andrea Guzmán, soy abogada, graduada de la Universidad Católica de Salta y actualmente ejerzo como abogada. Bien, mi pregunta más que nada va orientada a 2 falencias que he logrado notar como alumna. Por un lado, en Práctica Forense 1 y por otro, por Práctica Forense 2. En Práctica Forense 1, si bien nos dan un listado básico de escritos, solamente están orientados a 2 fueros, civil y familia. Y en cuanto a Práctica Forense 2, existen 2 sistemas actualmente, que es por un lado pasantías y por el otro el box de la Universidad Católica en Ciudad Judicial, he logrado notar de que en pasantía solamente ejercemos la pasantía en un solo fuero, no nos dan la oportunidad de ejercerlo en otros fueros. En fuero laboral, penal, si te toca un civil, no ves los otros fueros. Sí. Actualmente género, no sabemos cómo es la actividad dentro de ese fuero. Y en cuanto al box de lo casal, los profesores, si bien tienen predisposición de enseñarnos, solamente se circunscriben a 2 fueros, que es el civil y familia. En cuanto a esto, quería hacerle la pregunta de qué propone de cambiar o mantener en base a esto resaltado. Bueno, queda la pregunta entonces formulada. Vamos a un breve corte y seguimos acá con el doctor Carranza y este panel con preguntas interesantes, ¿no? Ya volvemos, quédese por Somos Salta. Te llamo si lo encuentro. Chao. Gracias por liberarme de mi prisión, ama.
Como obsequio, debo ofrecerte 3 deseos. Quiero saber, ¿cuál es el presupuesto de vestuario de la presidenta? ¿Cuáles son las actas del comité de ministros por el caso de Hidroaicén? ¿Y cuánto se gastan en elementos componentes de bombas lacrimógenas en un año? No necesitas un genio para obtener información pública, porque no es un deseo, es un derecho ciudadano. Pregunta lo que quieras, empodérate. Quiero un cuadro del zorro pintado por Picasso y también quiero un departamento en el centro que no se vea tan nuevo y que en el baño hay una piscina enorme. Son solamente 3 deseos, ¿no más? Quiero un arcoíris y también quiero viajar a Atacama y también quiero ir a Isla de Pascua y también quiero ir a un elefante. Seguimos en cuarto intermedio, teníamos formulada una pregunta por Andrea Guzmán, pero Manuel, vos también vas a adherirte a la pregunta y a... Exactamente, sí, yo soy Manuel Alonso, también me recibí en la Universidad Católica el año pasado y quería también, agarrando el pie de mi colega, hacer una pregunta a usted, doctor, o más bien una recomendación, en que nosotros los jóvenes abogados cuando salimos de la facultad tenemos una grave falla, que es con el tema de la práctica. O sea, en ese sentido tenemos grandes falencias y lo que a mí me gustaría de algún modo es dar el consejo o aconsejar o quizás proponer de que en cada una de las materias tengan una parte práctica, por ejemplo, en constitucional, administrativo, penal, etcétera, porque si no, como decía ella, tan solo en lo que sería práctica forense nos enseñan la parte civil y quedamos haciendo aguas después en todos los demás fueros y cuando salimos a la calle. No es que nosotros elegimos los problemas de los clientes, sino que los clientes vienen con cada cosa y que nos quedamos muchas veces en el aire sin saber muy bien en un comienzo qué podemos hacer, qué no, etcétera. Así que con respecto a eso me gustaría saber cómo o qué cosa propondría usted para que este problema se solucione en algún sentido. Bueno, a mí me pasó también en Tucumán, digamos, que salir con un bagaje teórico y a la hora de decir cómo redacta una demanda, digamos, ¿no? Es lo que plantean los chicos. Ustedes tienen esta preocupación, imagínate cuando yo me recibí. Claro. De práctica, claro. Creo que no había ido nunca a tribunales, yo no pasé ni por la puerta. Claro. No había una práctica ni siquiera mediana, ¿no? Yo diría era casi nula. Así es. Por eso ¿Y cómo responder a esta demanda de los chicos? Digamos, bueno, esto que plantean los chicos, Andrea, Manuel, lo primero me parece con respecto a las pasantías y esto que solamente se hacen en 2 fueros, me decías, el civil y familia, y laboral algo, bueno, me llama la atención que no haya penal, porque ninguno de ellos mencionó penal, con lo cual ya esto es un vacío importante, ¿no? Porque lo penal requiere de una agilidad en el trato de los temas que no se puede menospreciar. Y un alumno que está pronto a recibirse ya está definiendo su perfil también, ¿no? Está en juego la libertad de las personas, entonces tenés que dominar la práctica de cómo actuar frente a un caso penal. Claro. No, ojo, no quiero decir con esto que también no sea importante el laboral, el de familia, con todo lo que está pasando y todo eso, pero me parece que acá habría que reconvertir quizás esas pasantías, analizarlas con el mismo Poder Judicial, cosa que entre la facultad, nosotros y la universidad, haciéndonos eco de esta problemática que ustedes nos plantean, reconvertir esto y darle una orientación diferente. ¿Para qué? Para darle más, yo diría, más contundencia a la preparación práctica. Y vos me decías también de qué podríamos hacer. Esto es claro, todos los chicos que se reciben plantean el tema de la falta de práctica que tienen para poder abordar la tarea profesional. Y esto genera un bloqueo realmente, porque al no saber cómo actuar, no saber presentar una demanda, al no saber cómo se redacta un amparo, y todas estas cosas, ¿no es cierto? Me ha pasado. ¿Te das cuenta, Manuel? Entonces, esto es contradictorio, porque yo a lo mejor te preparé en constitucional, ojalá que haya sido así, con mucha formación de qué es el Instituto del Amparo, qué es el Instituto del Habeas Corpus, qué es el Instituto del Habeas Data, y luego en la FAP profesional se te presenta un caso con estas características de planteo de garantía y no sabes cómo interponer un amparo o un habeas corpus, y te sentís realmente, no digo frustrado, pero te sentís como que no has tenido todo el caudal o bagaje de conocimientos que deberías tener para entrar con mayor energía en la profesión. Eso nos tenemos que hacer eco nosotros, la facultad, de esto. La universidad, y digo la facultad porque en definitiva la universidad
es un todo mucho más amplio, pero la facultad tiene que hacerse cargo de estas cosas. Pero ¿sabés de dónde surgen estas cosas? ¿Cómo podemos mejorar nosotros? Del contacto que tengamos con ustedes. Exacto, del diálogo. Porque ustedes nos van a traer las cosas que nosotros tenemos como falencias. Porque si yo me quedo encerrado en mi propio círculo de profesores que enseñamos, algunos lo harán muy bien, que por supuesto la Universidad Católica tiene, creo que ustedes me podrán desmentir si no es así, excelentes profesores de mucho nivel, y tenemos, creo, cierta solvencia comparativamente con el resto de la universidad del país, como para darles una muy buena preparación teórica. Pero vos me hacés conocer, y ustedes me lo están diciendo, hay flaquezas de tipo práctico, porque a lo mejor no tenemos los sistemas para enseñar de esa manera, nos dedicamos mucho a la teoría, mucho a los artículos, mucho a la doctrina, y no nos dedicamos a la faz práctica, a enseñarles cómo tienen que actuar frente a un caso concreto, cómo tiene que ser el planteo en laboral, cómo tiene que hacer, y esto me parece que lo tenemos que nosotros repensar, porque gracias a lo que ustedes me están advirtiendo, esto yo no me lo quedo para mí. Claro. Yo voy a las reuniones de mi consejo de facultad, me reúno con las cátedras, me estoy empezando a reunir, recién empiezo porque no tengo más tiempo de lo que he tomado hasta ahora para dedicarme a esto, pero me empiezo a reunir con las cátedras. Y bueno, y a las cátedras yo qué voy a hacer cuando llegue el momento. Les voy a transmitir lo que ustedes me dicen. Claro, la demanda de praxis. ¿No? Poco tiempo, pero tenemos una pregunta más del panel. Adelante. Hola doctor, bueno, mi nombre es Maxi Pérez Arias y bueno, lo felicito por ser el nuevo decano de la universidad y la pregunta va relacionada también con esta comunicación entre los alumnos y los profesores y el tema que usted decía se encerraban en el claustro de lo que es digamos el aula o de su enseñanza. ¿Cómo ve usted, cómo se implementa esto de la libertad de cátedra? Valor fundamental que viene ya, bueno, de hace varios años, pero la universidad es joven en este punto. Y otro tema es el conflicto. ¿Cómo está el alumno ante algún conflicto con ese profesor que está encerrado en su aula, en sus conocimientos, en su cátedra, en su punto de vista, y ese alumno dirigiéndose a hacer un reclamo por alguna cuestión puntual frente a la universidad, porque es el alumno y la universidad enfrente? ¿Cómo se resuelve ese conflicto, digamos? Bueno, la resolución será particular en cada caso, ¿no es cierto? De acuerdo a la envergadura de la temática que esté planteando. Pero cuando vos planteás el vínculo, ¿no es cierto?, en base a la libertad de cátedra. En la Facultad de Derecho, nosotros vos sabrás bien, hay más de una cátedra por materia, no digo en todas las materias, pero sobre todo en las de los años primeros, donde hay mayor cantidad de alumnos, y si vos sabés, si has hecho político, sabés que hay hoy 5 comisiones de políticos. Claro, yo me refiero al punto de vista. Porque muchas veces las cátedras manejan una visión, digamos, de la enseñanza, de cómo se direcciona esa materia, y esa es la dirección que uno tiene que continuar con el profesor, digamos. No puede mostrar un punto distinto. Distinto a lo que ha pasado con el derecho constitucional. No, pero ¿sabés qué te digo, Maximiliano? El tema de eso de que uno tiene que seguir lo que dice el profesor, no es así. Porque el profesor no puede adoctrinar. El profesor cuando da su materia no puede adoctrinar, no puede decirle, y el que no sepa lo que estoy diciendo, no puede pasar la materia. Esto me parece un equívoco, pero enorme, porque si yo te estoy dando, ¿qué significa universidad? Universalidad. Por lo tanto, generalidad de ideas, universalidad de ideas, pluralidad de ideas. Entonces yo creo que el profesor, cuando toma contacto con el alumno al dictar una materia, le tiene que dar un horizonte de todo aquello que haga a el tema que le dio, y decirle, mire, con este tema tiene todo este abanico de posibilidades. Usted elige el que le parezca. Yo no te puedo decir, en político, ya que lo tomamos como ejemplo, no, bueno, usted estudia únicamente las ideas democráticas. No me estudie ningún otro autor que no sean de ideas democráticas. ¿Y por qué voy a cerrarle el círculo de aprendizaje al alumno solamente en eso? Debe tener que decir, no, mire, hay otro mundo. Estudie las ideas totalitarias, estudie las ideas monárquicas, estudie las ideas republicanas, y puede empezar a hablar hasta agotar todo, y después el alumno tomará el que más le place. Y si usted me viene a mí, por más que yo no comparta, por ejemplo, una idea totalitaria, pero a usted le gustó y le tocó en el examen, y usted habla maravillosamente bien, pero a mí no me satisface lo totalitario, ¿usted cree que yo voy a tomar una nota de reacción contra usted porque usted sabe un tema que a mí no me place? No.
Porque si yo lo indiqué en clase, lo dicté, le di bibliografía y demás, el alumno después elige lo que a él le parece que lo más adecuado para su idea, porque yo no te puedo cercenar tus ideas. Así es. Bueno, tenemos lamentablemente que cerrar este bloque. Doctor, sus palabras de reflexión, de despedida, 30 segundos. Bueno, que ha sido un verdadero placer, una verdadera novedad. Nunca he estado en un programa así. Un placer haber visto a los chicos, algunos de ellos estuvieron conmigo mucho tiempo y estuvimos bastante vinculados como Maximiliano. Y realmente me parece muy buena la idea de ustedes de tener a los alumnos, exalumnos, perdón, una alumna y exalumnos, colegas hoy, para debatir estos temas, y aparte porque a mí me parece que esto enriquece, a mí me enriquece mucho. Exactamente. Me enriquece porque me traen la realidad de esa problemática que recién empiezan la carrera profesional, y casos como Andrea, una cuestión de lo que es la problemática del alumno que todavía no terminó, y que a mí me da material para poder llevarlo a mi facultad y empezar a tratar de darle soluciones, ¿no? Y nosotros valoramos su predisposición, digamos, de abrirse al diálogo, al contrario, a las preguntas directas de nuestros. Un placer enorme estar con estos chicos. Bueno, muchísimas gracias. Gonzalo, hacemos una breve pausa, quédese, ya volvemos con el cierre del programa, quédese por Somos Salto, esto es Cuarto Intermedio. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Los derechos económicos, sociales y culturales garantizan que todas las personas vivan con dignidad, a acceder a una educación de calidad sin discriminación ni exclusión, a trabajar por una remuneración justa y en condiciones adecuadas de seguridad, a vivir y desarrollarse en un ambiente libre de contaminación, a tener una vivienda digna y atención oportuna de salud. Hacer valer y difundir los derechos humanos está en tus manos.
Justicia. Justicia y verdad. 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 Seguimos en cuarto intermedio, seguimos acá con los familiares que luchan contra la impunidad, Roque. Así es, Gonzalo, una lucha que se hace de todos, ¿no? Porque la lucha de ellos es por que todos tengamos justicia. Así es. Bueno, en Salta se ha reformado, digamos, el Código Procesal Penal en los últimos años. Una de las ideas más importantes de la reforma del Código es que la víctima no sea un convidado de piedra, sino que tenga una participación activa en los expedientes, como querellante, que la víctima sea informada de las causas en las que se investigan, digamos, los hechos punibles y demás. Ustedes, que lo viven en carne propia, ¿cómo ven esa reforma? ¿Ha cumplido sus objetivos? ¿Ustedes son partícipes activos de los expedientes? Buenas noches. Lamentablemente no somos partícipes activos, a pesar de la reforma, porque no todos los familiares acceden a que los fiscales o jueces, en este caso los fiscales con el nuevo código, sean recibidos por los familiares. No es mi caso, porque estoy en permanencia constante con el juez, que estoy con el Código Procesal Viejo. Pero nosotros acá, lo que yo quiero darle un mensaje a todos los jueces y a la Corte Suprema, es la falta de sensibilidad que nosotros vemos en la justicia. Nuestros hijos fueron parte de esta sociedad, y hoy para ellos son un número de expediente. Y detrás de ese número de expediente existe una persona, y existimos nosotros como víctimas. ¿Alguien más que quiera dar su testimonio? Sí. En el caso de nosotros, hemos pedido la audiencia de los fiscales en varias oportunidades, cosa que nunca nos la dieron, y el expediente de nosotros por el primer fiscal fue archivada. Después nosotros, investigando nosotros, los familiares, logramos sacar un video en donde los muchachos se firmaron su propia muerte, y de ahí se reabrió la causa, pero los fiscales siguen con la incertidumbre de que no tienen a nosotros en ascuas, digamos. Sí, es un mensaje también generalizado en el conjunto de los integrantes de la comisión. Lamentablemente la aplicación del nuevo Código Procesal Penal ha dejado causas de la Comisión de Familiares, como bien decía Ana, en el viejo proceso. Y aún con el nuevo proceso no hemos tenido esa humanización que debe tener el fiscal, porque el fiscal para nosotros es la persona más importante dentro del sistema de justicia, para nosotros como víctimas. Es quien va a representar y va a defender a nuestros hijos. Pero si el propio fiscal en muchas de las ocasiones nos manda a pedir o a averiguar testigos o a traer pruebas a una persona que está choqueada, que está en un duelo, que tiene una problemática doble socialmente, se le ha producido ya sea económicamente porque falleció el padre o falleció la madre, quedaron los hijos menores, eso no es entendido por el sistema de justicia. Nosotros creemos que los instrumentos existen. De hecho, el Poder Judicial tiene un gran presupuesto provincial como para que justamente o se incorpore mayor cantidad de fiscales y o realicen realmente una tarea más humanitaria hacia la víctima. Yo creo que mantener un debate o un diálogo, como dice acá el papá de uno de los brigadistas, una hora o una vez al mes para explicar cuáles son los procesos judiciales que se están llevando a cabo, es muy importante, porque si no terminamos después en lo que por ahí se dice la jerga de la sociedad, se fue con su hijo. No, no es que se fue con su hijo. Lamentablemente la justicia no cumplió con su rol de apuntalar en algún momento a esa persona, reitero, a través del fiscal, que es quien va a defender, en este caso, a nuestros hijos, y bueno, se producen estos estallidos peores dentro de lo que nosotros que somos las víctimas, inclusive lo hemos vivido en los propios juicios, donde, reitero, la investigación no ha sido la precisa, hemos sido linguneados en muchos de los casos. Hay casos emblemáticos como el de Marcos Córdoba, como el de las propias francesas. Nosotros tener presente acá la familia de Clemente Vera habla claramente de un proceso mal realizado, que no le terminó de dar ni la certeza de justicia a la sociedad ni a nosotros que somos víctimas. Yo creo que la justicia tiene los instrumentos para acercarse más a las víctimas
sin desconocer los derechos que merezcan aquellos que han cometido los delitos. Nosotros hemos sido siempre muy respetuosos de eso, ¿no? Se trata, digamos, de equiparar las armas, digamos, cuando, digamos, quien delinque, digamos, tiene el derecho y se le asigna un defensor oficial, un defensor que no paga de su bolsillo, que lo paga toda la sociedad. Pero ¿qué pasa con las víctimas? Los que no pueden recurrir a contratar a un abogado particular. Tenemos que andar golpeando puertas, caemos en abogados cuervos, lamentablemente caemos en abogados cuervos. Si no, fíjese en el caso de Noelia Rodríguez, el propio abogado defensor se levantó de la audiencia, el primer día de la audiencia abandonó la causa. Claro. Porque es una persona que identificó por un lado, como profesión de que no había un resarcimiento económico, entonces lo dejó a los familiares liberados a la buena de Dios en pleno juicio. La víctima o los familiares de la víctima tienen el derecho de constituirse como querellantes. Sí. Pero si no tienen para contratar un abogado de recursos, ¿qué hacen? Que si bien yo sé que muchos van a salir contestando del gobierno que hay una asistencia jurídica gratis para todos los familiares. ¿En qué consiste esa asistencia? ¿Y en qué consiste? Pero existe, sí. Como yo digo, como las leyes están, pero no son aplicadas. De acá, no sé, creo que ninguno tenemos asistencia jurídica de gratis. Todos tenemos asistencia, digamos, pagamos con nuestros abogados, o tenemos a través de la Fundación Monlocar que ayudan, digamos, abogados que en lo que pueden ayudan, ¿sí? Sí. Pero nosotros vemos que la asistencia jurídica a nosotros no nos sirve. ¿Por qué? Porque lamentablemente vi que el abogado, sin desmerecer la profesión del abogado que lo ponen en asistencia jurídica, que el doctor Smith, no tiene la capacidad, no está formado para ser querellante en ninguna causa, porque un chico recibido hace un año y no está capacitado para casos complejos, para casos, ¿no? Complejos, sí. Menos para casos, digamos, de la comisión de familiares que ya venimos bastantes años marchando, ¿no? Entonces yo creo que falta la formación y el compromiso. Y también, perdón, otra cosa, en algunos casos sería incompatible, porque en el caso mío, personal, si yo no tendría cómo pagar al abogado, yo no podría contratar un abogado del Estado porque yo denuncio casualmente al Estado. Claro. Entonces el Estado no va a ir contra el mismo Estado. Claro. Entonces no es la asistencia jurídica para todos. Mi hijo, yo fui a ver a la fiscal y María Gabriela González. Sí. He hablado una vez nada más con ella, después otra vez he ido porque estaba enferma, después he vuelto ahí, que estaba en audiencia, y así, lamentablemente... ¿Está sin abogado? No, yo tengo abogado, sí. Pero a los consejos de Ana y de toda la comisión he aprendido que teniendo abogado tengo que seguir el expediente, porque así se duermen los papeles y no deja. En la sala de juicio 2, el sumariante había hecho un oficio. Y yo, como iba cada 10, cada 15 días, el sumariante agarra y dice, no, ya salió el oficio. Y cuando él sale, no, todavía está acá, ¿por qué no lo han mandado? Y supuestamente el oficio ya había tenido que pasar antes. Y así he rebotado, miren, son 2 años y medio que yo estoy yendo cada 10, cada 15 días. Y así yendo cada 10, cada 15 días, a mí me han suspendido el juicio. Yendo el lunes, yo el lunes he ido, me han suspendido, no véngase mañana, que posiblemente, porque, disculpen, el abogado Federico Magno ha presentado un certificado médico. Y yo, me perdonen, yo voy con la tensión de que yo quiero una justicia, puede ser, pero a mí, ¿qué me dice el juez? Y bueno, son las leyes, tener paciencia, y todo mi dolor, toda la tensión que yo llevo encima, que mis niñas me acompañan, tengo la de 15, la de 18, y ellas, no, mamá, yo voy a ir al juicio, pero ustedes no van a pasar, mamá es mi hermano, claro. Tengo que ir. Sí. Entonces, mucha dilatación a los 2 años que voy, y no me han dado una respuesta, digamos. Yo tengo que tener paciencia, porque son cosas que pasan, pero toda la tensión y el dolor mía me la tengo que aguantar. A pocas semanas de asumir la presidencia de la Corte de Justicia de Salta, el doctor Catalano lo recibió a la comisión, ¿verdad? Bueno, ¿Qué conversaron en aquella oportunidad? Ese día que asumió el doctor Catalano, 2 familiares, la señora Anselma y yo estuvimos en la asunción del doctor Catalano, y bueno, el compromiso de él fue realmente tomar todas las causas de la comisión de familiares. Así como él asumió un compromiso, yo también asumí un compromiso, le hice llegar el listado con todo el nombre de los familiares, qué número de causas tienen, porque hasta eso, porque con el nuevo código
decían que muchas causas que estaban con el Código Procesal viejo no habían pasado al sistema. Bueno, me tomé el trabajo de pasarle al doctor Ciociano, al cual el doctor Catalano lo puso para que se encargue, en cierta forma, de atender a todos los familiares. Bueno, mi parte hice. Ahora es cuestión que ellos respondan a la justicia, que ellos respondan con la celeridad que se debe, digamos. ¿Y cuál es el compromiso que asumieron? El compromiso de Catalano fue que iba a acelerar las causas. Ajá. El compromiso de él, que los jueces tenían que llevar el menor tiempo posible, digamos, las causas a juicio. Bueno, si bien este año hubo juicio de femicidio, pero lo entiendo porque había presos. Y como ustedes saben, que habiendo presos, se tienen que acelerar las causas, ¿no? Pero en los otros casos que quedamos con el Código Procesal viejo, seguimos arrastrados por la justicia. Nosotros le vamos a pedir un fuerte aplauso a los papás para el programa del cuarto intermedio, porque para nosotros es muy importante. Muchas gracias. El Colegio de Abogados tiene las puertas abridas. Agradecerle, como siempre, al Colegio de Abogados, porque siempre nos dio total libertad. Agradecerle, bueno, nuevamente a los músicos de Sangó. Sí. Así que... Nos emocionamos todos, ¿eh? Nos emocionamos todos. Y por ese grito de justicia y verdad. Sí. Agradecerle también, déjame por favor, a Analía, también Cabral, que estuvo presente dándonos una mano, a Lucía Zapata, que estuvo con las fotos. Bueno, nosotros nos despedimos, Roque. Hasta la semana que viene. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.